Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de tal vez una nueva sección que arranquemos, pero bueno, son varios videos de conceptos que voy a ir lanzando, además de las transmisiones en vivo donde analizamos el mercado. Quería sacar este tipo de videitos porque hace mucho que tenía las ganas de hacerlo, de conceptos clave, de finanzas, de inversiones, para que tengan por ahí algunas cositas más claras, para que piensen a lo mejor cosas que no se les había ocurrido, que tenían que pensar a la hora de invertir o a la hora de manejar sus finanzas personales. Como les dije, quiero hacer videos cortitos, así que voy a tratar los temas muy simplemente y en más o menos 3, 4, 5 minutos. No quiero extenderme mucho y hablar por demás. En este video, en esta ocasión, seguramente ya lo habré puesto en el título o en la miniatura, vamos a hablar de riesgos. ¿De qué tipos de riesgos hay? Vamos a hablar de 5 tipos de riesgo y sobre todo, bueno, es importantísimo esta parte, por eso quería arrancar por acá, porque es fundamental conocer el riesgo antes de invertir. ¿Por qué? Porque es lo que te hace conocer primero si la decisión que tomás la vas a aceptar o mantener a lo largo del tiempo, y además es lo que te hace saber qué decisión, qué tipo de decisión estás tomando a la hora de invertir, ya sea en renta fija, en renta variable, en algo más arriesgado, que podés perder más cantidad de plata, pero ganar más cantidad, o en algo más tranquilo, más conservador, que podés ganar menos, pero arriesgando menos. Y eso es fundamental también para lo que es el autoconocimiento de cada uno, porque no todos invertimos de la misma manera y eso depende muy de cada uno. Hay gente que invierte más arriesgado porque a lo mejor está todo el día en el mercado y puede tomar decisiones rápidas para salir de ese riesgo y no perder tanto, y hay gente que le gusta más tranquilo, semana a semana, invertir cada tanto cuando puede, porque el horario del mercado es generalmente vespertino, es a la tarde, a la hora de la siesta, arrancando más o menos al mediodía, entonces por ahí mucha gente trabaja y no tiene tiempo. Entonces, vamos con los riesgos y son 5, como les dije recién. Acá tengo un poquito escrito en la pantalla ya que van a ir saliendo. Primero, riesgo de mercado, del que hablamos siempre en las transmisiones en vivo y del que ustedes ya conocen. Cuando analizamos un precio, cuando analizamos un activo, cuando analizamos un gráfico, podemos ver si el precio está muy caro y muy alto. Bueno, tiene un riesgo de bajar bastante considerable porque ya ha tocado precios de soporte mucho más abajo, y de subir depende. Si está en máximos, no sabemos cuánto puede subir y cuál puede ser una resistencia, podemos simplemente estimarla, o si ha tenido precios máximos más altos en el pasado, podemos ver y estimar cuál puede ser ese precio de suba en los próximos meses. Entonces, en base a eso podemos sacar un riesgo, si es que va a bajar el precio o la posibilidad de bajar la tiene, y un riesgo de beneficio, si se quiere, o una posibilidad de beneficio si es que sube ese precio. Bueno, ese es el riesgo de mercado, la posibilidad de que el precio baje, la posibilidad de que nuestras inversiones bajen y pierdan dinero con el tiempo. Después, otro riesgo que tenemos por acá es el riesgo de crédito. ¿A qué nos referimos con este riesgo? Bueno, es el riesgo de invertir en algo, por ejemplo, un bono, ya sea acá de Argentina el AL30 o el GD30, el GD29, esos bonos, y que al final de ese plazo en el cual se nos debe ejecutar la cláusula, en el cual venza y se nos deba pagar algo, esa empresa o este Estado, en este caso, no nos pague. Ese es el riesgo de crédito. Que un contrato que aceptamos con un bono o con alguna caución o con algún cheque, lo que sea, que al final de ese vencimiento o que en el plazo que nos iban a pagar, ya sea intereses o el total de lo establecido, a cobrar no se nos pague por determinados riesgos, como por ejemplo acá en Argentina ya conocemos que hemos defolteado muchas veces bonos y deuda pública, y bueno, ese es un riesgo que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta. Por eso, por ahí puede ser bastante interesante en cuanto a beneficios. Por ejemplo, por eso los bonos de Argentina en estos últimos años siempre estuvieron baratos, cotizando al 20 o 30% de la paridad, y ahora, como se supone que Argentina empieza a ser un poco más fiable en cuanto al crédito y a los pagos, bueno, empiezan a cotizar y a valorarse más en torno al 50%. Otro riesgo que tenemos por aquí es el riesgo de liquidez, que básicamente, para que ustedes lo entiendan, seguramente ya les habrá pasado en alguna acción, CDR o papel, el riesgo de volumen, el riesgo de que no tenga liquidez ese papel cuando quieran o comprarlo o venderlo. Entonces, eso tenés que también tener en cuenta, porque si vos, por ejemplo, invertís a corto plazo, de acá a 2 meses, en un papel, en un CDR, en una acción o en lo que sea, y vos querés después en esos 2 meses sí o sí tener la plata porque tenés que pagar algo o porque necesitas, no sé, cancelar una cuota o porque simplemente querés esa plata para vivir, para lo que sea que necesites, y no puedas vender,
porque es un papel o un activo que no tiene mucho volumen. Entonces, o tenés que venderlo más barato para que sí o sí alguien te dé volumen y te acepte el precio, o esperar unos días más. Entonces, ese riesgo también hay que tenerlo en cuenta, el riesgo de volumen y el riesgo de liquidez que puede tener un activo de acuerdo a la cantidad que se opera en el mercado y de acuerdo a la calidad, porque también hay bonos u obligaciones negociables que te dice en las condiciones de emisión que la liquidez es a 48 horas, a 72 horas, inmediato o 24 horas o a lo mejor 90 y pico horas. Bueno, eso depende. Así que también ese riesgo hay que tenerlo en cuenta. Vamos al anteúltimo, que es el riesgo de inflación. ¿Qué les podemos decir de inflación acá en Argentina? Si ya sabemos y sufrimos lo que es la inflación. Y muchos se habrán dado cuenta en estos últimos años o en estos últimos meses, desde que estén en la bolsa argentina, de cómo calcular la ganancia. Si tengo pesos, pero la inflación también es muy alta, entonces, por ejemplo, si tenés un 100% de ganancia en 6 meses, ¿cómo calcular si gané o no? Porque también la inflación fue altísima y a lo mejor la ganancia está ahí, a la par. Entonces, bueno, ¿cómo saber eso? Por eso siempre analizamos acá en las transmisiones en vivo en dólares y cuando veo una acción argentina, por ejemplo, o una galponera argentina, hago el cálculo y la analizo en dólares. ¿Para qué? Para no perderme con este riesgo de inflación. Entonces, si vos tuviste en Argentina en el último año, por ejemplo, arrancaste en enero 2023 y terminaste en diciembre 2023 con un 200% de inflación y la 200% de ganancia y la inflación fue de un 200% también, no ganaste ni perdiste, quedaste ahí derecho. En dólares tenés prácticamente lo mismo. Puede haber alguna diferencia porque también tenemos el tipo de cambio que en Argentina, pero bueno, es para que lo entiendan rápido. Si ganaste 200% y la inflación fue de un 100, bueno, ganaste un 100% por arriba de esa inflación. Y si es al revés, que la inflación fue de un 300, por ejemplo, y ganaste un 200, tenés un 100% de pérdida o un 33,3, depende cómo lo veas. Y por último, no, ahí va, tenemos el riesgo de tasa de interés, que en este caso, como se imaginarán, hablamos de lo que son las tasas de interés, por ejemplo, acá en Argentina, del plazo fijo. Estamos hablando de una inversión de renta fija o de algún bono, por ejemplo. Fíjense que estos meses, por ejemplo, lo que son las tasas de interés han bajado muchísimo. En los plazos fijos pasamos de arrancar el año, creo que estábamos en un 100 y pico% o en un 100% mensual, y ahora ya estamos prácticamente en el 40%. Ahora cada banco ofrece diferentes tasas de interés, así que puede ser 30 y pico, 40 y pico, depende de cada banco, con lo cual varió mucho, porque si vos en enero ponías, por ejemplo, un plazo fijo de un mes a 100%, pero después lo tenías que renovar, el mes siguiente capaz que ya te quedaba en un 80%, entonces ibas ganando cada vez menos. Pero si a lo mejor ahí en esa época podías llegar a hacer un plazo fijo a 180 días, todavía estarías cobrando y estarías ganando a los que hacen plazo fijo hoy, porque los que harían plazo fijo hoy harían a 40%, a una tasa de 40%, en cambio vos todavía tenés rendimientos que traes a una tasa del 100%. Entonces, bueno, esos también son riesgos que hay que analizar y hay que ver. Por ejemplo, ¿vale la pena hoy poner mi plata en un plazo fijo en Argentina con una tasa del 40%? Y la verdad es que no. De hecho, justamente, la baja de esa tasa de interés tiene este motivo de que la gente invierta más en acciones, en el mercado en general, en otras cosas y no en el plazo fijo, como para reactivar la economía o moverla a otra parte o reactivarla de otra manera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta si me conviene arriesgar esa cantidad de plata en un monto a tasa fija. Y también, bueno, en algún bono o en algún activo de renta fija, como una obligación negociable, también tenemos que ver qué interés nos paga anualmente y si ese interés lo paga trimestralmente, semestralmente, una vez al año o lo que sea, y si hay variabilidad en cuanto a las amortizaciones y los cupones que nos van a pagar cada determinado tiempo. Así que hasta acá el video de hoy, no quería extenderme mucho, pasamos 9 minutos, ¿viste? O sea, los videos que quiero hacerlos cortitos, de hecho tenía para hablar mucho más de cómo evaluar el riesgo y demás, pero bueno, lo vamos a hacer en otro video. Pasa que los videos yo los planeo para hacerlo en 5 minutos y fíjense, me quedan 9. No sé por qué, siempre me extiendo un poco de más, se ve porque, no sé, quiero explicar mucho, quiero conceptualizar mucho y a lo mejor no tendría que hacerlo. Pero bueno, espero que así alargándome y explicando un poco de más les sirva. Cualquier cosa me lo dejan acá en comentarios. Pongan like al video, compártanlo y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Abrazo grande y seguramente si estás viendo este video hoy martes,
en estos momentos estoy haciendo una transmisión en vivo analizando el mercado, o ya la hice y anda a verlo en el canal. En la pestaña del canal te aparecen los videos, shorts y transmisiones en vivo. Así que en la pestaña de en vivo anda a ver todos los videos de análisis de mercado. En la pestaña de videos tenés estas cositas acá y a lo mejor después de esto extraigo algunos shorts para ir publicando. Salud.